Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en el momento, en el lugar que estemos. Bienvenidos a este Congreso de Electricidad Crítica y Mediática de las Américas, desde Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Mi nombre es Marcos Rubio, soy profesor del IPES Paulo Freire. Queremos presentar en esta oportunidad una ponencia desde Brasil. Y bueno, lo vamos a presentar a Bruno Alberto da Silva Peixoto. Es servidor público federal, pesquisador y académico brasileiro, nacido en 1984. Ele é formado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e cursa mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica pela Universidade Federal de Mesquita do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Durante sua graduação, Bruno se especializou no estudo da análise do discurso da língua francesa. Ele também participou do 56º Congresso Internacional das Americanistas, organizado pelo Instituto da Iberoamérica da Universidade de Salamanca, na Espanha, onde apresentou seu trabalho de graduação, José Maria Águedas à luz da análise do discurso. Bruno é um defensor da educação equitativa e tem como objetivo desenvolver sua carreira em organizações internacionais de cooperação bilateral no campo educacional y tecnológico entre países de América Latina. Vamos a contar un poquito entonces presentarlo en español. Bruno es un funcionario, Bruno Alberto da Silva Peixoto, es un funcionario federal brasilero, investigador y académico, nacido en el año 1984, licenciado en Letras por la Universidad Federal de Río de Janeiro, y cursa una maestría profesional en Educación Profesional y Tecnológica en la Universidad Mezquita del Estado de Río de Janeiro. Durante su graduación, Bruno se especializó en el estudio del análisis del discurso francés. También participó en el 56º Sexto Congreso Internacional de Americanistas, organizado por el Instituto de Iberoamérica en la Universidad de Salamanca, España, donde presentó su trabajo de graduación, José María Arguedas, a la luz del análisis del discurso. Bruno es un defensor de la educación equitativa y aspira a desarrollar su carrera en organismos internacionales de cooperación bilateral en el campo educativo y tecnológico entre países latinoamericanos. Este trabajo que Bruno presentará, eh, su título es Inteligencia Artificial e Letramento Crítico no Ensino do Espanhol, Caminhos para uma Formação Humana Omnilateral. Muito bem, Bruno. Vale, buenas para todos, no sé dónde están. Desculpa aí, Bruno. Como ya para... Desculpa, aí você prefere Vale, falar em espanhol ou em português? yo voy a hablar en portuñol, creo que Tá, perfeito então. Perfeito, beleza. está bien. Tá Voy a bem, tá intentar ótimo. presentar por qué. Vale, bueno, yo voy a empezar no, explicando un poco de mi proyecto de maestría, cómo funciona el proyecto de maestrado de ProfEPT, que es un maestrado en línea, donde hay otras unidades en el Brasil, está distribuido en todo el Brasil, donde trabajamos la educación desde una perspectiva marxista, ¿no? De investigadores que tienen una, una visión socialista de la educación, de una visión de educación libertadora. Bueno, este proyecto me... vale, voy a hablar de mi orientador, que es profesor Rafael Argento de Souza. En un momento no está. Bueno, este tema de la inteligencia y letramiento crítico me llegó en medio de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa y hubo muchas como noticias en internet sobre este boom que iba a pasar
con OpenAI y todo eso. En Brasil también estábamos con esto de la política, de las fake news. Y para empezar, yo, yo presento esta noticia. ¿Todos pueden ver? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, esto, ¿qué les parece? No sé si es posible que alguien conteste. ¿Les parece que esto es verdad o es mentira? O- Claramente, claramente, Livio, que es, parece, nada, parece una fake news. Pero por lo que sabemos en sentido, sí, creo, es una fake news. de lo que son cada uno y el estado de ellos, siempre creo que se sabe todo el tiempo al ser figuras reconocidas mundialmente. Sí, pero todos de todos idiomas comprende que está escrito aquí, ¿no? Y estoy hablando es que estos magnetes, no, este hombres, están sin trabajo por la, por la, por el boom de, de las IAs, ¿no? Le quitaron el trabajo. ¿Por qué he traído este tema en mi proyecto? Porque trabajamos sobre todo con esto de la educación para la clase obrera. Yo, por ejemplo, soy trabajador, entonces necesitamos, es muy difícil para que un trabajador logre, por ejemplo, hacer un máster en Brasil por cuenta del horario y todo eso. Entonces trabajamos con esta perspectiva de la formación para la clase obrera. Entonces, eso me llegó aquí como lo hice, ¿no? Lo puse en ChatGPT para que hiciera una noticia fake, ¿no? Un burlo, ¿no? Como se dice. Y está aquí como lo hice. Bueno, pero eso me llegó sobre todo por eso, que circuló por todo el mundo, las fotos del Papa con una cazadora, no con un abrigo, de este estilista italiano. Y un periódico de Brasil lo notició como si fuera verdad. Eso me impactó muchísimo y yo pensé, bueno, tenemos que trabajar en eso. Entonces, en este proyecto de investigación tenemos varios macroproyectos y donde estoy trabajando sobre prácticas educativas. Y yo estoy vinculado a dos macroproyectos, propuestas metodológicas y recursos didácticos en espacios formales y no formales en la EPT y prácticas educativas integradas, ¿no? Bueno, y el problema de investigación que busco investigar, vale, eso me faltó de subrayar, ¿no? Es que todavía en este máster vamos desarrollando el proyecto, ¿no? O preproyecto de maestrado en transcurso de las clases. Todavía no todavía voy a presentar el proyecto final. Y entonces, mi pregunta de investigación es cómo los modelos de IA pueden colaborar para la literacia crítica en la enseñanza de español como lengua adicional en las clases de informática en un instituto de Brasil. El objetivo general es analizar cómo el modelo de lenguaje natural, comúnmente dicho como IAS, pueden colaborar para el pensamiento crítico en la enseñanza de español en las clases de informática, visando el desarrollo de competencias lingüísticas y el pensamiento crítico. Bueno, y busco investigar con objetivos específicos cómo, cómo los alumnos y los profesores van tratando este temas en clases, cómo van proponiendo el ¿cómo puedo decir? El uso
ya en las clases de español, en la enseñanza de idiomas. Y bueno, yo voy a pasar un poquito, ¿vale? Porque en el final de trabajo, de investigación, que voy a buscar cómo están usando, necesito elaborar un producto educacional en que el modelo de inteligencia artificial colabore con el desarrollo de las habilidades lingüísticas y el pensamiento crítico para los alumnos de informática. Bueno, llegamos aquí y que es la fundamentación teórica. Nuestro curso trabaja sobre todo con eso, ¿no? Con este 10, con ese con ese eje de educación profesional y tecnológica. Trabajamos con el concepto de sentido de trabajo. ¿Cuál es el sentido de trabajo? Vivimos en una sociedad capitalista en que el sentido de trabajo se convirtió en el trabajo histórico, no ontológico. Trabajo ontológico es la esencia de los seres humanos. Los seres humanos somos humanos, nos consideramos humanos porque trabajamos sobre la naturaleza y la convertimos en nuestra necesidad, pero el capital ha quitado eso, el sentido de trabajo ontológico. Y también trabajamos con el sentido de trabajo como principio educativo y la pesquisa como la investigación como principio pedagógico. O sea, vamos a defender que el trabajo es una forma de enseñanza. Aprendemos cuando trabajamos, no en el sentido de trabajo del mercado laboral, pero cuando hacemos las cosas que nos interesan, que son significativas para nosotros, la formación humana integral, homolateral y politécnica. O sea, que la educación no es algo que debe ser solamente de un lado, pero la formación debe ser de todos lados, nuestra formación de nuestro espíritu, de nuestros sentimientos, de nuestras relaciones sociales, no solo para atender las demandas del mercado laboral y del capitalismo. Bruno, También defendemos, vale, disculpa ¿qué que te pasa? interrumpa. No, me quedé pensando con respecto al abordaje de los modelos o métodos de educación o herramientas en la educación con respecto a las IA. Pero porque más que nada para entender bien a qué nos referimos con IA, pero porque es un espectro muy grande lo de inteligencia artificial. Sí. Como... A ver, perdón, Livio, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que Bruno termine, vamos a habilitar preguntas a través del chat. Vamos a ir escribiendo las preguntitas y después las escribimos, por favor. Ok. Vale, Livio, yo contesto. Vale, entonces mi intento aquí está en esta, ¿no? En esta presentación está dividida en tres partes. Yo voy a desarrollar esta parte más técnica de las IAs, ¿vale? Y también defendimos la enseñanza media como integrada, como la travesía de la educación para una educación unitaria y una sociedad comunista, una sociedad no comunismo senso común, pero un comunismo en el sentido comunal, de las cosas ser compartidas entre nosotros, saberes y bienes y todo eso. Y también de que el capitalismo no tenía arreglo. Aquí la fundamentación teórica, creo que saben que en la mayoría que está aquí entiende que es literacia crítica, que es comprender cómo funciona el lenguaje, no es ideológicamente neutra y los sentidos del lenguaje se constituyen a partir de un contexto social. ¿Quién habla? ¿Para quién habla? ¿Dónde habla? ¿De qué posición está hablando ese sujeto? ¿Y cómo? ¿Cuándo?
le permiten que hable. Y entonces yo he traído aquí un dibujo de la Universidad de Granada, creo, ahora no me acuerdo, de la literacia crítica, que, que va a decir cómo debería funcionar la literacia crítica. Debería desarrollar en el estudiante la capacidad de averiguar la veracidad de una información, averiguar la intencionalidad y la ideología en el texto y, y toma de decisiones para acciones social responsable, evaluar la fiabilidad de las fuentes y disrupción contrahegemónico, disrupción y discurso contrahegemónico. Bueno, y bueno, para esto, el abordaje es un abordaje cuantitativa y, como había dicho, yo pretendo hacer una investigación con los alumnos, cómo funciona esto para ellos, cómo están usando, cómo están ayudando a estas ideas para ellos en las clases de idiomas y buscar, desde la etapa que estoy haciendo, ¿no? Que es la próxima parte de mi presentación, que buscar los documentos norteadores, que yo participé hace poco de una conferencia de la UNESCO sobre eso, literacia crítica, literacia, y también eso de las IAs en la enseñanza digital. Entonces, parte de la investigación, pesquisa de campo, yo voy a hacer cuestionarios, entrevistas con los chicos, ¿no? De las clases de español. Y lo que pasa, lo que también me motivó a hacer esta investigación es que en Brasil el español no es obligatorio, y sobre todo en las clases de informática, porque cuando se dice tecnología se piensa en inglés, no se piensa en español, pero esto de tecnología, español también está involucrado. Incluso parte de mi proyecto tiene que ver con la ética de la CIA, cómo usar las éticas de la CIA, usar las IAs de manera ética. Y cuando voy a investigar, hay mucho contenido y documentos de órganos, de instituciones internacionales que están en español. Entonces, ¿por qué no trabajamos en español en las clases de informática? Esas son preguntas que yo tengo. Yo presento a ustedes más preguntas que respuestas en este momento. Y al final, que tengo que presentar mi producto educativo, que está todavía en desarrollo. Uso de las IAs con temas generadores, ¿no? Voy a usar a partir de la perspectiva de Paulo Freire, cómo las IAs pueden ayudar en las clases de español como motivadores para hablar en español, para pensar en Latinoamérica. Y bueno, y hace 2 semanas yo presenté eso, un artículo en mi instituto, ¿vale? No es universidad, para aclarar. Mi maestrado es dentro de un instituto federal en Brasil. Yo submetí a un artículo donde hago un análisis de 2 eventos de la UNESCO, donde tratan de la educación tecnológica y la literacia, ¿no? Y uno de los temas centrales son esta agenda de la UNESCO, ¿no? La Agenda 30, y estaba ahí que era importante promover la alfabetización, ¿no? Que la UNESCO tiene una visión más funcional, pero a la vez dice que tiene una perspectiva también de, de literacia más amplia, pero me parece más funcional, de literacia más para leer, en el sentido de tener una función. Aprender a leer para entrar al mercado laboral, para ascender la internet, todo eso, no tiene mucho relación con la literacia crítica. Entonces, yo vengo a presentar en este artículo una problematización, porque dice ahí, promover la alfabetización para un mundo en transición, sentar las bases
para sociedades pacíficas y sostenibles. Y una cosa que me llamaba mucho, entonces, en este evento, publicaron ese documento que es una guía, ¿no?, de uso de las IAs en la educación y en la investigación. Y siempre plantean y siempre están trayendo que no hay regulación del uso de la IA en la educación. Los países llegaron hasta poco a una regulación de la educación. Bueno, como me habían preguntado, ¿qué es las IAs generativas? Yo traigo aquí una simplificación de lo que sería una IA generativa. La IA generativa es un conjunto de datos que serían como ingredientes, serían como palabras, ¿cómo puedo decir? Un conjunto de clases ahí que hay reglas, que son los algoritmos, y hay como modelo las recetas, y llega al final un producto, ¿no? La comida. Entonces, las IA generativas trabajan con un conjunto de datos muy restrito, que es como de una fecha, creo que hasta 2021, si no estoy equivocado, y la problematización que traigo es que en estos datos solo es un recorte, ¿no? Es una parte de toda nuestra visión del mundo. No están todas ahí. Tienen un recorte idiomático, porque no están todas las lenguas en Internet. Hay un recorte de género, de clase. No son todos que tienen acceso a la tecnología. No son todos que tienen acceso a los medios de comunicación, ¿no? Y en general, los textos que están ahí eran una clase social muy específica, una clase dominante. Está en la problematización. Y en este evento trajeron que había puntos positivos y negativos en los usos de las IAs. Los puntos positivos sería que la posibilidad de generar un contenido muy amplio personalizado específico para dificultades de cada alumno. Se podría producir imagen, sonidos, automatización de las tareas para los profes, mayor participación de los alumnos en las clases por eso de las tecnologías, y acceso a contenido multimodal, ¿no? Sería audio, vídeo y todo eso. El punto negativo es que el problema del plagio, o sea, quién es el autor de este texto, de este vídeo, del video, de la imagen, todo eso. El problema de la autoría es un problema muy grave que no sabemos cómo lidiar con eso ahora en este momento. Imprecisiones por cuenta de los datos, por este recorte que había dicho, ¿no? Que es un recorte de espacio, de género, de clase social, privacidad y seguridad de los datos, porque cómo van a autorizar a los niños que usen sus datos, ¿no? Que son retroalimentados, que retroalimentan las IAs. Y un otro problema que han subrayado el impacto en la creatividad y el pensamiento crítico humano. Bueno, y al participar de estos eventos en la UNESCO, muchas cosas me van llegando para aportar a mi trabajo de mestrado, ¿no? De máster. Se dice mucho de inteligencia artificial centrada en el ser humano, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer una inteligencia centrada en el ser humano? Esta es una pregunta que vengo haciendo en mi trabajo. Y habla mucho de agencia humana. ¿O qué determina que una acción es humana o no humana? Si ChatGPT produce el lenguaje, Bing produce imagen,
Entonces, ¿qué es humano? ¿Qué no es humano? Llegué a un punto que a partir de unos teóricos, la acción humana es motivada. La tiene que tener un motivo, cosa que la máquina no tiene. Y llegamos también a la autonomía, autorregulación y a colaboración. Y nos determina como una acción humana son los motivos. Tenemos motivos para el lenguaje y hacemos desde una perspectiva autónoma, de una elección mía y también de una colaboración a partir del otro. Y bueno, aquí es que yo también postulo este cuestionamiento, es sobre, porque muchos tratan, vale, vamos a sustituir la escrita humana por la escrita de una máquina. Pero como, vale, eso es una tecnología, es algo nuevo, pero la escrita también es algo nuevo, porque antes de la escrita venía el habla, ¿no? Antes, y hubo impacto con el desarrollo de la escrita, de esa tecnología, hubo impacto igual también muchas sociedades y comunidades amerindias dejaron de hablar sus idiomas con la llegada de la escrita, por ejemplo, del castellano en el continente americano. Entonces, hubo un impacto también. Y yo postulo en mi trabajo este esquema, ¿no? Cómo trabajar allá desde una perspectiva de la colaboración, cómo los sentidos pueden ser compartidos de una manera crítica entre humano, humano y naturaleza. No solo de humano allá, más de esta colaboración y ese ecológico, ¿no? Como decir, como algo como que involucra tanto los seres humanos como la naturaleza. Porque tiene una cuestión también, ¿no? Eso de las IAs tiene un problema que involucra el medio ambiente, ¿no? Por tiempo no voy a entrar en esto. Y en este trabajo que presenté en mi máster, yo después, si quieren, cuando publiquen, pueden leer con más cuidado, más atención. Yo trabajo con la teoría de Max Weber, de Karl Marx y de Paulo Freire. Max Weber caracteriza, ¿no?, la acción humana. No toda acción, va a decir que no toda acción social, no toda acción humana es social, ¿no? Entonces va a dividir la acción social en cuatro, ¿no? En cuatro. Racional, con fin, ¿no? Con motivos propios, con un objetivo muy específico, ¿no? Racionalmente evaluado y procurado. Racional en los valores, o sea, cuando las acciones tienen una creencia en algo, sea estético, ético, entonces interactuamos entre nosotros. De lo afecto, ¿no? La actividad y también la tradición, la cultura, las costumbres y todo eso. Por eso interactuamos en sociedad. Y también trabajo con concepto de praxis, ¿no? Porque cómo pensar el uso de lo allá desde la perspectiva de Marx, de la práctica, o sea, cómo no dividir eso, porque hay en la enseñanza, sobre todo en la enseñanza técnica, esa división entre teoría y práctica, ¿no? Y Marx va a traer el concepto de praxis. O sea, tenemos que dialogar teoría y práctica para traer en el mundo una transformación. Y desde esta perspectiva que traigo en mi trabajo, mi investigación, ¿no? La teoría de la praxis de Marx. Cómo interactuar con la IA desde la perspectiva de la praxis de Marx. Y por fin, en el artículo
en el artículo yo traigo las aportaciones de Paulo Freire en su último libro de la pedagogía de la autonomía. Y para hacer un resumen, ¿no? De qué trabajo en ese texto, es Paulo Freire va a traer que debemos respetar los conocimientos de los alumnos, pero hasta un punto. Aceptar el senso común para desde el senso común superarlo, superar el senso común y llegar a un conocimiento metodológico, un conocimiento crítico, estético y ético. O sea, siempre cuando hacemos una acción social o una acción en el mundo, es una elección. Es una elección desde el momento que elegimos hacer algo o no hacer algo. O, por ejemplo, más adelante voy a presentar unos dibujos hechos por IA. Una persona cuando puso ahí en Bing, lo hizo desde una perspectiva ética, sea negativa o positiva, porque lo hizo porque lo dieron derecho que lo hiciesen, ¿no? Que lo hiciesen ahí. Voy a hacer una imagen en Bing para, para producir un efecto de sentido en el mundo. Entonces, la ética lo permite hacer eso. Al final del artículo, yo presento el cuadro de competencias que necesitan para desarrollar la literacia en IA. Yo hice una reformulación de un cuadro de un profesor que es Feng-Chung Miao, que es un profesor que está vinculado a la UNESCO. Después pueden leer con más atención, pero la diferencia del cuadro de Feng-Chung Miao de mi cuadro es que desde la perspectiva de Paulo Freire, que Paulo Freire va a decir que no hay docencia, no sé si sin docencia, ¿no? No hay docencia sin docencia, no hay alumno, no hay profesor, no hay maestro sin alumno, ¿no? Y entonces el profesor aprende con su práctica y va a aprender con los alumnos, porque si pensamos en las competencias de las IAs y después que participé de estos eventos en la UNESCO, me he dado cuenta que los profesores están muy retrasados en relación a propios alumnos, ¿no? Entonces, para aprender esa práctica de la literacia de las IAs, de la perspectiva ética de la agencia humana, tienen que trabajar profesor y alumno juntos para que aprendan, no divididos, ¿no? Entonces yo hice una junción, ¿no? De las competencias, las que están en azul son competencias que necesitan desarrollarnos como profesores, en verde los alumnos y en amarillo los profesores. Y el cuadro está también desde una perspectiva de la praxis, ¿no? Que es comprender, aplicar, criticar y crear. Pero tenemos que, desde la perspectiva de la práctica, comprender cómo funciona esta guía y cómo son los datos, de dónde vienen, aplicar, o sea, usar de la comprensión y criticar cómo puedo hacer de manera diferente para que podamos vivir en sociedad, cómo puedo usar esa tecnología para desarrollar nuestra ciudadanía, nuestra vida en sociedad. Vale. Bueno, ya hablé bastante del letramiento crítico y agencia humana. Yo trabajo con esos dos autores, que son Guy y Street. Y en mi perspectiva, yo trabajo el texto desde una perspectiva, texto en sentido más amplio, o sea, en el sentido de que todas las prácticas que están involucradas, lectura e escritas, están en mi trabajo, no solo escrita en un libro, pero un meme, ¿no? Un video, o sea, una perspectiva en que la lectura y la escrita están ahí involucradas en lo cotidiano de la vida social.
y letramiento crítico viene a trabajar con esto de trabajar las desigualdades, del poder, de la injusticia social. ¿Cómo podemos trabajar con los alumnos en clase las injusticias y las desigualdades y el poder que está, por ejemplo, en los usos de las inteligencias artificiales? Y bueno, ¿tengo cuánto tiempo? Bueno, ahora vamos a unos pocos minutos, Bruno, porque ya vamos a comenzar con las preguntas. Vamos a dedicar 10 minutos a las preguntas que tengan nuestros participantes aquí en la sala. Así que, bueno, algunos minutos, Bruno. Vale, entonces yo voy a presentar muy deprisa eso que me llegó, como desde esta investigación que yo hice. Los memes que están como saliendo ahí a tope, que son los memes cáusticos, ¿no? Los con humor ácido y ofensivos. Todo empezó el 30 de mayo de 2023 y por un TikToker que hizo una capa de una portada, ¿no? De una película basada en esto rap, ¿no? Que suena gangster rap, ¿no? Toca canciones de rap está más en el submundo de la cultura norteamericana. Empezó ahí y bueno, y después empezó a llegar en TikTok muchos memes sobre el 30 de septiembre de 2023, después de haber creado del 3, ¿no? En el grupo cerrado donde la gente podía publicar imágenes privadas, de manera privada y anónimas, memes políticos y empezar a hacer imágenes como estas, ¿no? De Hitler. Y podemos, desde lo que quiero traer en esta parte de mi presentación, es cómo podemos traer en la clase los conocimientos del mundo, de idioma. Más adelante voy a presentar cómo se podría usar, por ejemplo, en la clase de español. Aquí otra portada, ¿no? De humor cáustico, humor ácido, ¿no? De, de Hitler y campo de concentración nazi. Otro va a pasar. Y aquí ya en el contexto de Latinoamérica. Y aquí podríamos, por ejemplo, trabajar varios temas generadores, varios temas con la violencia. En estos memes cáusticos trabaja mucha violencia, sexualidad, género, contexto cultural, política. Entonces, he traído aquí que podríamos trabajar en clase de México, aquí de Chile, Argentina, aquí de Ecuador, de Brasil, ¿no? Y de Bolivia. Y para terminar, yo hice por qué si podemos elegir hacer el bien, el mal, ¿por qué no hacer algo bueno? Entonces, yo al final de aquí presento mis portadas del próximo dibujo de Paulo Freire. Muchas gracias. Bueno, Bruno, muy bien, vamos entonces a habilitar preguntas. Podremos hacer que las preguntas sean con audio. ¿M? Vale, Así que vamos a, porque somos no somos tantas personas conectadas, así que podemos tranquilamente hacer con voz y no por chat. Lo que le voy a pedir que una vez que quien quiera hacer una pregunta, desactive su micrófono y luego lo vuelva a apagar, por favor. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Habilita su micrófono y luego...
Escuchamos a Bruno y luego lo apagamos. ¿No hay preguntas? Bueno, eh, quiero hacerte una pregunta, Bruno. Sí. Bruno, em, con respecto a la enseñanza del español como lengua extranjera, ¿no?, en Brasil, y utilizando la inteligencia artificial, me gustaría ver algún ejemplo práctico, o sea, de la práctica educativa en clase. ¿Cómo sería? Bueno, yo todavía estoy trabajando con mi orientador sobre el producto Ajá. educativo final. Entonces, por eso he traído este mecanismo para, como por ejemplo, en estos casos aquí de los memes, podríamos trabajar el contexto sociocultural. Desde ahí traer, por ejemplo, la dictadura de Pinochet o el gobierno de Pinochet, de Perón, y, y contexto social, porque yo tengo como esto fundamentado de una teoría sociocrítica, o sea, sociolingüística. Aprendemos en un contexto social. Entonces me parece muy importante traer eso. Y como se trata de alumnos de informática y como había dicho del idioma, creo que es muy importante trabajar eso como para, para que español sea un medio de comunicación y tecnología, porque ya lo es. Pero lo que pasa son políticas lingüísticas en que las tecnologías sean vinculadas en este idioma y en las clases de informática, por ejemplo. Bruno, Sí, Livia, Sí, adelante. dime. disculpen que siga con lo mismo. Me quedó esto de la diferenciación de conceptualización entre, te explico, acá en Argentina estamos laburando o trabajando hace tiempo con nuevas tecnologías, las TIC. Implica todo esto lo que es computadoras, celulares, medios de argumentación para poder escribir de buena manera, el uso de estas, la ética del uso de estas, como estuviste diciendo vos, pero me queda por ahí, en realidad me hace ruido a mí en la diferenciación entre el concepto de nuevas tecnologías y el de inteligencia artificial. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, hay una diferencia para donde estudias. Hay una distinción entre nuevas tecnologías y ya, porque para nosotros aquí todo que es nuevo entra en nuevas tecnologías. Por ejemplo, podríamos decir que un video en TikTok hoy ya no es algo nuevo, pero sigue ahí como algo de las nuevas tecnologías, ya, pero ya Internet, por ejemplo, no es algo nuevo, no es algo, una novedad más, es algo ya está ultrapasado. Y está ultrapasado, pero no toda la gente tiene acceso a eso. Lo que más me preocupa es que la gente no tiene acceso. Eso es como una fantasía, decir que todos tienen acceso a Internet y todos tendrán acceso allá para hacer sus trabajos. Mi problematización está en eso. ¿Hasta qué punto será que vamos a producir una otra brecha social en aquellos que tienen acceso los que no tienen? Entonces, eso no sé si contesté tu pregunta, Livio. Está bien, sí, 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 entiendo, entiendo. Sí, por ahí me hacía ruido eso, pero bueno, si bien esto que decís, esto de lo sociocultural y económico, tiene mucho que ver, pasó ya en la pandemia de que no tienen todas las mismas posibilidades y sin querer, indirectamente, segregamos ciertas personas. Em, entonces, IA lo podría entender, perdón que sea tan insistente, con cuestiones de aplicaciones. No comprendí muy bien, Livio. ¿Podría reformular tu pregunta? Las IA, en relación a la educación, ¿tendría que ver, por ejemplo, con aplicaciones de un celu, una nueva aplicación, no sé, para aprender a hablar, por ejemplo, otro idioma?
Bueno, yo, desde mi perspectiva, yo creo que ya están haciendo eso. No es algo nuevo. Mi trabajo, la novedad de mi trabajo es la perspectiva crítica. Es como yo voy a hacer una aplicación, pero ya lo hicieron un montón de gente ahí en internet, ya se puede buscar. Hay un montón de empresas que ya están trabajando con eso, quitando los trabajos de los profesores, vamos a decir así, con la novedad, con eso de lo nuevo. Todo es, venga a hacer clase de inglés, venga a hacer clase de español con inteligencia artificial, porque es mejor, es personalizado. No es mi trabajo esto. Mi trabajo es hacer los alumnos, aquellos que tienen acceso, los que no tienen, pensar de una perspectiva crítica cómo se usa esas tecnologías, cómo son los datos, qué datos son estos. Es eso que voy a trabajar, que pretendo traer en mi trabajo. Ah, bien, entiendo, entiendo. Muchas gracias. Nada, Bueno, Bruno, agradecemos tu participación en este congreso, agradecemos la participación de todos los participantes y bueno, damos entonces por finalizada esta sesión. Bueno, muchas gracias a vale, todos y buenas noches. muchas Buenas gracias. noches. Chao, chao.